Bienvenida una vez más a clases de Ciencias Sociales. Antes de hablar de este tema, me gustaría recordarles que la clase pasada estábamos analizando cuál es el desarrollo geológico de nuestro planeta. Hemos identificado cuáles son cada una de las etapas por las cuales ha pasado nuestro planeta para ser lo que ahora conocemos. También hemos identificado cuál es el proceso evolutivo que ha desarrollado el ser humano según la teoría evolucionista de Charles Darwin. Hemos identificado que el ser humano ha empezado a desarrollarse desde la evolución de los homínidos. Los primeros restos del ser humano que se van a encontrar corresponden precisamente a la especie homínida del Australopithecus. Hemos identificado también al Homo habilis, Homo erectus, Neandertal y por último el Homo sapiens, que es la especie a la cual nosotros pertenecemos. Hemos identificado además que el Homo o el homínido, como se conoce a esa especie evolutiva, ha ido desarrollándose a partir de diferentes adaptaciones al medio que lo rodeaba. Hoy hablaremos de la prehistoria. La prehistoria es el contexto histórico en el cual se van a desarrollar el Homo habilis, el Homo sapiens y el Homo erectus. Para estudiar prehistoria, primero tenemos que analizar de dónde viene el término de prehistoria. Y es que el término de prehistoria es habitualmente un término que se utiliza para designar al espacio histórico que corresponde a antes de la invención de la escritura. La historia se divide en dos, prehistoria e historia. ¿A qué se conoce como prehistoria? Prehistoria es la época donde no existen datos escritos, simplemente nos basamos en estudios fósiles, restos humanos, ruinas, pinturas realizados por los arqueólogos. Durante la época prehistórica encontramos precisamente la evolución de los homínidos. ¿Qué es la historia? La historia nace con la escritura. Es ahí donde el ser humano comienza a comunicarse con sus semejantes. Como podemos ver en la imagen, tenemos restos de escritura. ¿Cómo es que nos valemos para hacer historia? Utilizamos básicamente testimonios escritos, tradiciones orales y escritas, construcciones arquitectónicas y en la actualidad también utilizamos discos, cintas, computadoras, internet, etcétera, etcétera. En resumen, la historia son todos los acontecimientos históricos que ocurren antes de la invención de la escritura. Y la historia se constituye en todos los acontecimientos históricos que ocurren después de la invención de la escritura. Pero la prehistoria se divide en dos edades y estas son las siguientes. Encontramos, por ejemplo, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra y la edad de los metales, en realidad la división de la edad de piedra y la edad de los metales se da en función a la utilización de estos dos elementos en el desarrollo del ser humano. La edad de piedra a su vez se va a subdividir en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y la edad de los metales se va a dividir en cobre, bronce y hierro, que son los metales que se han utilizado o que han utilizado los diferentes grupos societales humanos. ¿Cómo eran los hombres durante la edad de piedra? Principalmente los hombres durante la edad de piedra tenían como objetivo fundamental la sobrevivencia. Basaban todas sus relaciones en el ingenio, la cooperación y sobre todo la división del trabajo. En la edad de piedra es que surge la primera división del trabajo y la especialización en las diferentes ramas del trabajo.
El hombre de esta edad o los hombres de esta edad en realidad fueron cazadores y recolectores. Vivieron de la caza de animales y la recolección de frutos y semillas. Su hábitat se desarrollaba en la copa de los árboles y en algunos casos, cuando la inclemencia del tiempo era bastante imponente, ellos se han llegado a cobijar en cavernas. En la época de piedra, las comunidades humanas van a basar toda su actividad económica en la caza y en la recolección de sus alimentos. Como pueden ver ustedes en imagen, las comunidades humanas han empezado a asociarse para cazar animales mucho más grandes que individualmente les hubiera sido imposible. Las comunidades humanas han sido nómadas, anduvieron de un lugar para el otro en búsqueda de alimentos y lucharon contra la naturaleza. Perfeccionaron algunos instrumentos de caza como las armas de piedra. En la imagen podemos ver del lado derecho a esos instrumentos de piedra conocidos como lascas. Eran instrumentos elaborados en función a piedra. Encontramos flechas, encontramos cuchillos que se utilizaban para cortar la carne. Para la construcción de herramientas se utilizaban piedras como ser el cuarzo, la obsidiana, la cuarcita y el sílex. En lo posterior, el desarrollo de estas herramientas, como hemos visto en la clase pasada, va a ayudar a que estas especies de homínidos vayan desarrollándose fisiológicamente. El primer homínido en utilizar estos instrumentos de piedra fue el Homo habilis, de ahí el nombre de Homo hábil, hombre hábil. Él ha utilizado por primera vez estos instrumentos de piedra y en función a eso ha ido desarrollando su capacidad craneana también. Los pulgares de sus brazos, de sus miembros superiores, han empezado a alargarse en función a la utilidad que él mismo les daba para sostener a los instrumentos de piedra o las herramientas de piedra. Estas comunidades de homínidos o humanos practicaban rituales como ser los entierros. Ellos han construido dolem, que es lo que ustedes pueden ver en pantalla. Esos son los dolem, que se utilizaban para guardar o para enterrar en realidad a sus cadáveres. Durante el periodo del Mesolítico, el ser humano descubre el fuego, lo que le permite cocinar sus alimentos. Y es que el descubrimiento del fuego para estas comunidades humanas ha sido tan importante porque les ha ayudado a desarrollar no solamente sus capacidades cognitivas, sino también les ha ayudado a desarrollarse físicamente. Gracias a que ya contaban con el fuego, ellos cocinaban sus alimentos y sobre todo la carne. Y al cocinar la carne ya no era necesario contar con molares muy grandes, muy anchos para despedazar la carne cruda. Entonces sus molares han ido retrayéndose y la cavidad mandibular con la que ellos contaban ha ido reduciendo de tamaño. Al reducirse la cavidad mandibular con la que contaban, también la cavidad craneana ha empezado a incrementar el tamaño. En el Paleolítico Superior se da la aparición del arte rupestre. Como ustedes pueden ver, tenemos en pantalla manifestaciones de arte rupestre que han sido encontradas en las cavernas en las que las comunidades humanas se encontraban o se refugiaban. Cabe recalcar que uno de los aspectos fundamentales que desemboca en la creación del arte rupestre es precisamente el proceso de glaciación o enfriamiento global que se ha desarrollado en el planeta. A partir de este proceso de enfriamiento global, o sea, vamos a decir que el mundo se ha congelado, es que las comunidades de humanos han tenido que refugiarse en las cavernas. Al refugiarse en las cavernas se ha dado la posibilidad de que los mismos expresen todas estas manifestaciones culturales. Como ustedes pueden ver en pantalla, esto es lo que se conoce como el arte rupestre. En este caso encontramos dos técnicas para realizar arte rupestre. Una primera técnica es el tallado de la roca y la segunda técnica es el pintado.
Para pintar el arte rupestre generalmente se utilizaban elementos de la naturaleza como ser el carbono, el magnesio, etcétera, etcétera. El hombre de la prehistoria ha pasado por dos etapas, una etapa nómada y una etapa sedentaria. El sedentarismo. El hombre, en un acto de superación y civilización, pasa de nómada a sedentario. De esta manera empieza lo que se conoce como la sobrevivencia humana. Gracias al proceso de posglaciación, la Tierra comienza a poblarse de vegetales, animales, y el hombre empieza a desarrollar también lo que es la agricultura y la ganadería. La etapa del sedentarismo ha sido fundamental para nosotros como seres humanos. Antes del sedentarismo, las comunidades humanas eran nómadas. ¿Qué quiere decir? Se movían de un lugar a otro, como ya hemos indicado, sin tener un lugar en específico para habitar. Y este movimiento básicamente se basaba en la búsqueda de alimento o ocasionalmente ellos perseguían a los animales que siempre estaban en continuo proceso de migración. Entonces ellos perseguían a los animales o buscaban en realidad alimentos y se veían en la necesidad de moverse. Lo cual no ha sido tan desfavorable porque al moverse las comunidades humanas también han desarrollado su estructura física. La pelvis se ha ido ensanchando un poco más para albergar a los miembros inferiores. En el caso de los miembros superiores, vamos a hablar de los hombros, han ido reduciendo de tamaño para darle mejor movilidad. Ha ido perdiendo pelo en vista de que empezaba a sudar más producto de la movilidad que tenía que realizar para la búsqueda de sus alimentos, así que no ha sido negativa. Sin embargo, llega un punto en que se da la invención de dos prácticas importantes para la humanidad, que son la agrícola y la ganadera, y el ser humano pues ya no se ve en la necesidad de caminar en búsqueda de su alimento. Durante el Neolítico, el ser humano pasa de una economía parasitaria a una economía de producción. El cambio en la actividad agrícola se manifiesta en la utilización de técnicas e instrumentos de labranza, como ustedes pueden ver en la imagen. El ser humano o las comunidades humanas empiezan a inventar. Y los primeros animales domesticados en realidad van a ser el cerdo, el perro, la oveja, la vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a la agricultura precisamente surge lo que es la ganadería. La ganadería se manifiesta con la domesticación de animales que se intensificó paulatinamente con la agricultura. Se crearon animales como la oveja, el cerdo, el ganado vacuno y se indica que se utilizaron instrumentos precisamente para arar el terreno, lo cual ha desarrollado precisamente la actividad agrícola. Durante la época del sedentarismo de las comunidades humanas también se va a llegar a practicar lo que es la cerámica y la construcción de diferentes vasijas, vasos, y también durante esta época del sedentarismo es que van a hacer el comercio. En el caso del comercio, por ejemplo, durante esta época, gracias a la agricultura, se produce un excedente en cuanto a la producción de diferentes elementos y este excedente va a llegar a ser comercializado con otros grupos humanos. Edad de los metales. El oro y el cobre fueron los metales que se usaron al inicio. Los restos que se encontraron datan de 9000 años antes de Cristo. El cobre ayudó a fabricar herramientas, armas y utensilios. La aleación del cobre y el estaño da como resultado el bronce. El bronce data de 3000 o 4000 años antes de Cristo. Un elemento que ha sido fundamental para desarrollar la industria de los metales ha sido el fuego, que para este entonces las comunidades humanas ya tenían conocimiento, uso y dominio de este elemento vital.
El hierro fue otro descubrimiento. Al ser combinado con carbono, se transformaba en acero. El acero ha sido súper importante para la construcción o para el desarrollo de las diferentes comunidades que se va a dar durante la Edad Antigua. Hablo de Roma, Egipto, Mesopotamia, China, etc. Con el conocimiento del acero y la rueda nace precisamente lo que es la civilización. Ahora hablaremos de cuál es el origen de la civilización. Y la historia de la civilización comienza con la escritura. Antes de la civilización, las sociedades estaban organizadas bajo la base del parentesco. Con el desarrollo de la sociedad y las ciudades, este parentesco queda relegado a la estructura familiar. Como podemos ver en imagen, tenemos vestigios de una gran civilización. El conocimiento de los metales y su función fue un gran aporte al proceso de civilización. Civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma, como ya hemos indicado. Ahora, para Lewis Morgan, los estados en realidad se clasifican en función a su cultura. Y esta va a ser la siguiente: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Según Lewis, la cultura pasa por estos tres estados. El salvajismo a su vez se va a clasificar en lo que es el estado inferior, el estado medio y el estado superior. La barbarie se clasifica en estado inferior, medio y superior. Y por último, el último tramo de lo que es la civilización, es la propia civilización, se constituye en un periodo en el que el ser humano elabora productos artificiales. Como podemos ver, jóvenes y señoritas, ese es el desarrollo de la prehistoria y algunas de las características fundamentales que tiene y que nosotros debemos conocer. Vamos a resumir el tema. La historia se divide en dos: prehistoria e historia. La prehistoria es todo lo que se ha desarrollado en el planeta antes de la invención de la escritura. Y la historia es todo lo que se ha desarrollado en el planeta después de la invención de la escritura. Para conocer la historia, nosotros tenemos testimonios escritos, porque recuerden que la historia es todo lo que se desarrolla después de la invención de la escritura. Tenemos tradiciones orales, tenemos construcciones arquitectónicas y actualmente tenemos lo que son internet, discos, cámaras, etcétera, etcétera. La prehistoria a su vez se va a dividir en edad de piedra y edad de los metales. Eso en función de estos dos elementos que se han ido utilizando en el transcurso de la evolución de los homínidos. La edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Edad de los metales en cobre, bronce y hierro. Los hombres de la edad de piedra principalmente se basaban en la cooperación y la división del trabajo para sobrevivir. Durante esa edad los hombres eran principalmente cazadores y recolectores. Su economía era muy parasitaria. Durante esa edad también los hombres eran nómadas. Me refiero a durante el Paleolítico, las comunidades humanas eran nómadas, pues no tenían un espacio físico exacto para asentarse. Ya avanzando un poco más, durante el Mesolítico, el ser humano va a llegar a descubrir el fuego y además va a practicar rituales como los entierros en los dolmen. Cuando hablamos del Paleolítico superior, es inevitable hablar de la creación del arte rupestre. Pasando a una etapa más desarrollada, el Neolítico, hablamos del sedentarismo, donde el ser humano encuentra lugares fijos para asentarse y desarrollar sus actividades a plenitud. Actividades como ser la actividad agrícola y la actividad ganadera. Hemos indicado que la actividad agrícola y la actividad ganadera están íntimamente ligadas.
Hemos pasado a hablar de la edad de los metales y hemos indicado que los metales en realidad han ayudado a fabricar herramientas y utensilios y que en lo posterior la edad de los metales va a ser una edad muy importante para que estas comunidades humanas se transformen en lo que son civilizaciones antiguas. Hemos indicado que el origen de la civilización está en la escritura y además la invención de la rueda. Utilización de metales también ha sido muy importante para que se origine la civilización. Hemos indicado que Lewis clasifica los estados prehistóricos de la cultura y esta clasificación se da en salvajismo, barbarie y civilización. Esta clasificación se da en función al desarrollo que cada una de las culturas va a tener a lo largo de la historia misma de la humanidad. Cada cultura pasa por un estado de salvajismo, un estado de barbarie, para convertirse en lo que es una civilización, que sería el estado más elevado de desarrollo cultural. Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos la próxima vez.